Hablemos de Carl Gustav Jung. Solo escuchar su nombre ya nos transporta a un lugar de misterio, ¿no? A un viaje a lo más profundo de la mente humana. Y bueno, hoy nos vamos a sumergir en las ideas de uno de los pensadores más revolucionarios de la psicología. A ver, todos creemos que nos conocemos bien, ¿cierto? Pero, ¿y si todo eso que llamamos yo fuera apenas la puntita del iceberg? Si debajo hubiera un océano inmenso, oscuro y desconocido. Bueno, pues a principios del siglo XX hubo dos hombres que se atrevieron a bucear en esas aguas. Hablo, claro, de Sigmund Freud y de su discípulo estrella, Carl Jung. Juntos se metieron a explorar las profundidades del inconsciente. Pero lo que encontraron ahí abajo, bueno, eso los terminaría separando para siempre. Y es que aquí empieza nuestra historia. En una de las relaciones intelectuales más importantes y a la vez más turbulentas de todo el siglo XX. Miren, todo arrancó en 1907. Freud veía en Jung a su heredero, el futuro del psicoanálisis, nada menos. Y durante 5 años la cosa fue increíble. Una colaboración súper intensa, el mero apogeo del movimiento. Pero, para 1913, esas pequeñas grietas en su forma de ver el mundo ya eran un abismo. Simplemente no había vuelta atrás. La ruptura fue total. Entonces, ¿cuál era el problema de fondo? Para Freud, casi todo se reducía a impulsos sexuales y agresivos reprimidos desde la infancia. La famosa libido era el motor de todo. Jung, en cambio, sentía que esa visión se quedaba corta. Él veía una energía psíquica mucho más amplia. Una fuerza que no solo mira al pasado, sino que nos empuja hacia el futuro, hacia el crecimiento, a sentirnos completos e incluso a conectar con algo más espiritual. Y esa ruptura, en cierto modo, liberó a Jung. Le dio el espacio para desarrollar su propia escuela, la psicología analítica, y con ella, un mapa de la psique humana muchísimo más amplio y complejo. Ojo, Jung no desechó todo lo de Freud. Partió de su base, el inconsciente personal. Pensemos en esto como si fuera un sótano en nuestra mente, donde guardamos recuerdos olvidados, experiencias que reprimimos, nuestros propios conflictos. Hasta aquí los dos estaban de acuerdo. Pero aquí es donde Jung dio el gran salto. Descubrió que debajo de nuestro sótano personal hay un subsuelo gigantesco, uno que compartimos todos, el inconsciente colectivo. Es como una herencia psíquica común a toda la humanidad, llena de patrones y símbolos universales que traemos, por así decirlo, de fábrica. Esta tabla lo resume perfecto. Mientras Freud se enfocaba en sacar a la luz lo que teníamos en nuestro sótano personal, Jung hablaba de individuación, un proceso para integrar todas las partes de nosotros. Para Freud, lo que nos movía eran los impulsos reprimidos. Para Jung, la búsqueda de sentirnos completos. Y los sueños, ¿qué diferencia? Para Freud eran deseos disfrazados. Para Jung eran mensajes simbólicos, una especie de guía para nuestra vida. Y bueno, ¿qué encontramos en ese gran subsuelo compartido, en el inconsciente colectivo? Pues ahí están los ladrillos con los que se construyen todas nuestras historias, los arquetipos. Un arquetipo es como un plano, una plantilla universal para las experiencias humanas. Es la razón por la que el mito del héroe de la antigua Grecia nos sigue resonando en una película de superhéroes de hoy. Son patrones que se repiten una y otra vez, en todos los sueños, en todas las religiones, en todas las culturas y épocas. Y aquí tenemos algunos de los más conocidos. El héroe, que siempre está en esa lucha por superarse. La sombra, nuestro lado oscuro, lo que negamos de nosotros. El sabio o la sabia, que representan la guía y la intuición. Y claro, el self o el sí mismo, que es el objetivo final, la totalidad de integración de nuestra personalidad. Pero para que esto no suene a pura teoría abstracta, vamos a ver cómo funciona uno de estos arquetipos en una de las series más famosas de la televisión. Así es, vamos a usar Breaking Bad para poner a Freud y a Jung cara a cara. La historia de la transformación de Walter White es un laboratorio perfecto para la psicología profunda. Por un lado, tenemos a Walter White, el profesor de química frustrado, el hombre bueno y correcto. Esa es su persona, la máscara que le muestra al mundo. Y por el otro, de repente, emerge Heisenberg,
el narcotraficante despiadado, ambicioso, hambriento de poder. Él es su sombra, su lado oculto saliendo a la luz. Y aquí se pone interesantísimo el choque de ideas. Un freudiano diría, claro, Heisenberg es simplemente la liberación de todos los impulsos de agresión y poder que Walter reprimió por años. Pero un junguiano diría que el análisis es más sutil. Heisenberg es la sombra de Walter. Y el problema no es que esa sombra exista, porque todos tenemos una. El problema real es que Walter no la integra, sino que deja que lo consuma por completo. Y justo esa idea, la de integrar nuestras partes en lugar de ser dominados por ellas, nos lleva directamente al corazón del legado de Jung. Este es el concepto clave, la individuación. Es el proceso psicológico de toda una vida para integrar lo consciente y lo inconsciente. No se trata de eliminar la sombra, sino de reconocerla, de dialogar con ella para poder convertirnos en nuestra versión más completa, en quienes realmente somos. El impacto de estas ideas hoy en día es inmenso. Lo vemos en el desarrollo personal, en el análisis de mitos y religiones, en la forma en que entendemos las historias del cine, como el famoso viaje del héroe. Incluso muchísimas terapias modernas y la interpretación simbólica de los sueños. Todo le debe algo a las exploraciones de Jung. Así que, al final, la gran pregunta que Jung nos deja no es sobre personajes de ficción, sino sobre cada uno de nosotros. ¿Qué héroes, qué sabios o qué sombras habitan en nuestra propia psique? Y lo más importante, ¿estamos integrando todas esas partes para escribir una historia de totalidad, de plenitud?